Explicación del pirronismo de Sexto Empírico. Introducción. El término pirronismo actualmente se denomina escepticismo. Aunque el primer escéptico, un hombre llamado Pirrón, viajó a Asia con Alejandro Magno, y se estima que Empírico vivió 3 siglos después de la caída de la República Romana. Esta filosofía presagia muchas de las ideas que se desarrollarán en el siglo XIX y XX. Empírico comienza su obra expresando su disgusto por los dogmáticos. Incluye entre ellos no solo a Aristóteles y Epicuro, sino también a los estoicos. Estos son individuos o filosofías que literalmente creen que pueden encontrar verdades. Como resultado, sus obras están llenas de aseveraciones y afirmaciones sobre la realidad y el futuro. Ese no es el enfoque escéptico. Él define la filosofía como una habilidad o actitud mental que opone las apariencias a los juicios de cualquier manera, con el resultado de que, debido a la conciliación de los objetos y razones así opuestos, somos llevados primero a un estado de suspenso mental y luego a un estado de imperturbación o quietud. Un ejemplo de esta quietud es su punto de vista sobre la incertidumbre de los acontecimientos futuros. Con respecto al futuro, insisten en no tener opinión alguna. Más bien, considerar solo lo que ya ha sucedido. El filósofo señala que la tarea de mantener o afirmar tal, en mis palabras, confiada duda, requiere aceptar la relatividad natural e inevitablemente incrustada en todas las percepciones y juicios. Así como considerar infranqueable o insuperable cualquier pequeña probabilidad que pueda existir para cualquier opinión contraria o alternativa. Es ser lo que yo llamo un dudador. Es tomarse en serio y encontrar alegría en la famosa frase de Sócrates: todo lo que sé es que no sé nada. El filósofo entonces aclara que no hay necesidad de dudar de la apariencia como apariencia. Es decir, lo que uno siente es, incuestionablemente, lo que uno siente. Sin embargo, puede que no sea, en realidad, lo que parece. Como el enigma o la paradoja pueden parecer evidentes, Empírico explica que parte de la tarea en el escepticismo es mantener la duda sin estar seguro de la duda misma. LOL. La relación del escepticismo con las diversas áreas de investigación, como la física o la lógica, se limita, por lo tanto, a descubrir cómo algo puede no ser seguro. Me siento obligada a señalar que tal objetivo y práctica es esencial para promover la comprensión de cualquier campo de investigación. Por lo tanto, las escépticas no son como críticas improductivas, sino más bien las descubridoras de nuevas vías y posibilidades. Aunque es mi opinión que insistir en la incertidumbre, insistir en la duda, es importante para cualquier buscadora de la verdad, Empírico se centra en los beneficios psicológicos de la actitud. Permítanme citar. El hombre que opina que algo es bueno o malo por naturaleza, siempre está inquieto. Cuando está sin las cosas que considera buenas, se cree atormentado por las cosas naturalmente malas y persigue las cosas que son, como él piensa, buenas. El cual, cuando lo ha obtenido, sigue cayendo en más perturbaciones, en su temor a un cambio de fortuna. Es importante señalar la psicologización. Entender las opiniones humanas como si surgieran de los deseos. Lamentablemente, la humanidad tardó hasta la modernidad en aceptar este tipo de análisis. Del mismo modo, se puede decir, la aceptación de la duda no es diferente al abandono de los deseos que se encuentra en muchas otras filosofías y religiones. Aquí, sin embargo, se enfatiza no solo renunciar a los deseos físicos, sino también a los deseos emocionales y psicológicos por las valoraciones sobre la verdad. Estoy muy de acuerdo. El filósofo añade que uno debe despreocuparse por lo inevitable. La certeza sobre los valores y la verdad es otro de los muchos inevitables de la vida. Empírico entonces afirma que, en un sentido general, encontrar la duda consiste en encontrar pruebas contradictorias. Da varios ejemplos, tales como, en respecto a la existencia de la divinidad, el orden aparente del cosmos comparado con las aparentes injusticias naturales de la vida. Si para una opinión particular no se encuentra ninguna contradicción, él invoca la ignorancia misma como una contradicción posible. Es decir, que es posible que aún no conozcamos la evidencia opuesta, pero que algún día pueda ser descubierta. El pirronista divide en 4 tipos generales todos los diversos sesgos o perturbadores de la percepción que hacen imposible el verdadero conocimiento. Estos son lo natural, las pasiones, las tradiciones o costumbres, y, por último, la educación o las artes.
Estos 4 contienen 10 modos o ejemplos. Los primeros 4 de estos modos se refieren a la percepción subjetiva del juzgador. Un ejemplo de esto es la diferencia entre humanos y animales. Empírico argumenta que los animales son muy diferentes, con habilidades perceptivas muy diferentes. De una manera entretenida, hace probable el hecho de que todos los animales perciben de manera diferente. También, que varias cosas en la naturaleza pueden distorsionar la percepción. Sí, las diferencias seguramente no son solo entre especies, sino también entre diferentes humanos. Como resultado, se apresura a invalidar la preferencia por una perspectiva sobre otra. Sí, la ignorancia hace absurdo intentar establecer el asunto en cuestión por medio del asunto en cuestión. Pero como los dogmáticos afirman capciosamente que la comparación es desigual, nosotros, añadiendo aún más, llevaremos nuestro ridículo más lejos. Y basaremos nuestro argumento en un solo animal, el perro, por ejemplo, no son inferiores a nosotros en cuanto a la credibilidad de sus impresiones. De ahí sigue una descripción muy positiva de las habilidades del perro. Se dice que son capaces de razonar para su propio beneficio, que poseen algunas virtudes que la mayoría de los humanos no tienen, que pueden hacer deducciones básicas y que pueden comunicarse, al menos en parte. Que no parezca que pueden comunicarse simplemente porque lo hacen en un lenguaje ajeno a los humanos. La conclusión es, no podemos valorar honestamente la percepción humana de las cosas por encima de la de los otros animales. El segundo modo se refiere a las diferencias entre las personas. Esta discusión roza el racismo. El argumento es que la diferencia física debe indicar una diferencia en el alma. Debo dejar claro que esto no se refiere a habilidades intelectuales, sino más bien a diferentes experiencias subjetivas. De paso, Empírico incluso discrepa con Protágoras. Aunque no menciona al filósofo, sí afirma: quien sostiene que debemos asentir a la mayoría está haciendo una propuesta infantil, ya que nadie es capaz de visitar a toda la humanidad y determinar lo que agrada a la mayoría de ellos. El punto es que diferentes personas son complacidas o lastimadas por diferentes cosas, ergo nada es universalmente agradable. El tercer modo se refiere al límite natural en todas y cada una de las percepciones. La idea es que las percepciones nunca son un acceso directo a la realidad. Siempre existe la posibilidad de que haya elementos de la realidad que no sean accesibles para el ser humano. El cuarto modo se refiere al estado mental del juez al juzgar. Uno puede imaginar que existe tal cosa como un juez sano e inalterado, pero Empírico se apresura a indicar que no hay manera de confirmar cuál es el inalterado. Así como los hombres sanos están en un estado que es natural para los sanos pero antinatural para los enfermos, así también los hombres enfermos están en un estado que es antinatural para los sanos, pero natural para los enfermos. Aclara que la condición o circunstancia que afecta el juicio no tiene por qué ser una enfermedad. Puede ser la edad, puede ser el amor o el odio, puede ser el hambre, la embriaguez, el miedo, la pena y la alegría, todo tipo de cosas. Debo hacer una pausa y dejar claro que estos 10 modos, estas fuentes de incertidumbre, son similares a la versión moderna de las falacias. Por supuesto, que es una falacia y cuando está ocurriendo una falacia, es a menudo un debate irresoluble. Ay, dirían algunos, si tan solo estos elementos de la lógica fueran tan claros y rígidos como las matemáticas. De cualquier manera, creo que sería útil publicar un video explicando y detallando las falacias modernas. Volviendo al texto, el quinto modo se refiere a las distancias y posición. Al explicar esto, se menciona la validación ad infinitum. Por supuesto, tratando de probar cualquier cosa, un argumentador necesitará inevitablemente una serie infinita de pruebas. El sexto modo es el simple hecho de que cualquier percepción nunca está aislada de otras percepciones. El mismo aire que rodea al objeto es algo que puede distorsionar la percepción. De hecho, la composición misma de nuestros ojos, y la mente que procesa nuestra vista, está incluida en este modo. El séptimo modo es bastante extraño. Parece invocar la composición posiblemente engañosa de lo que se está observando. Los ejemplos giran en torno a la idea de que demasiadas o muchas cosas pueden cambiar la apariencia de esas cosas. La plata, la arena y el vino se utilizan como ejemplos.
El octavo modo se titula relatividad. Es doble: la del observador hacia el objeto que es percibido, y la de las diversas partes de los objetos entre sí o con las cosas que lo rodean. Por supuesto, es difícil imaginar algo que no sea relativo. Tal vez el color, pero por supuesto, incluso la experiencia del color puede serlo. Tal vez los ojos que ven infrarrojo, pero no azul, ven el infrarrojo como mero rojo, el rojo como naranja, el naranja como amarillo, el amarillo como verde y el verde como azul. El noveno modo se refiere al hábito y la rareza. Esto parece limitarse a juicios de valor como lo impresionante o común que algo es. El oro se utiliza como uno de los ejemplos. Es decir, se entiende que el oro solo se considera valioso debido a su rareza. El décimo y último modo principalmente se trata de la ética o de los juicios sociales. Es el hecho de que los seres humanos valoran lo que ya creen o se les ha enseñado. Los humanoides tienen grandes problemas en aceptar el cambio o criticarse a sí mismos. Empiricus proporciona muchos ejemplos. El más curioso es que dice que los persas permiten la actividad homosexual pero que los romanos la prohíben. Esto sugiere que él está escribiendo después de la conquista cristiana del mundo occidental. Se dice, en otro ejemplo, que los egipcios y otros bárbaros permiten matrimonios y relaciones incestuosas, pero que en Roma y Grecia esto siempre ha sido ilegal. Estos ejemplos son para decir que el bien y el mal, apropiados e inapropiados, son construcciones ficticias. Por supuesto, pocas aseveraciones podrían ser más modernas. Si uno quiere saber más, Federico Nietzsche siempre es una fuente popular. Sobre el incesto, el historiador Diodoro Sículo proporciona más o menos la misma explicación, pero se apresura a señalar que el coito incestuoso se demuestra erróneo por su tendencia a producir hijos atrofiados. Por supuesto, ahora sabemos que tal relación sexual daña la constitución genética de la descendencia, incluso cuando no es aparente o evidente. Pero eso no significa que sea moralmente incorrecto, simplemente significa que no es seguro para el bienestar de la especie. Empírico luego proporciona una serie de 5 modos adicionales de incertidumbre. No los explicaré en detalle porque me parecen bastante redundantes. Entre ellos, el principal saliente es la distinción entre regresión ad infinitum y razonamiento circular. Por supuesto, ambas falacias se deben a la necesidad de un sí sagrado, una hipótesis o premisa asumida. El filósofo explica que el empirismo naturalmente sufre de regresión ad infinitum. Siempre necesita otra prueba para demostrar la prueba. El racionalismo, por otra parte, siempre requiere un razonamiento circular. La hipótesis debe ser siempre su propia prueba. Saltando adelante, Empírico introduce dudas sobre la cuestión de la causalidad. Esto me parece muy impresionante ya que es muy similar a los pensamientos de la iluminación de David Hume. El filósofo actual atribuye a un tal Enesidemo por proporcionar los modos que disipan cualquier certeza sobre la cuestión. Desafortunadamente, como Empiricus no profundiza en estos modos con gran detalle, yo tampoco lo haré. El primer modo aborda la carga absurda en intentar probar la causa no aparente, por medio de la aparente. El segundo modo muestra cuán a menudo, cuando hay un amplio margen para atribuir el objeto de investigación a una variedad de causas, algunas de ellas lo explican de una sola manera. La tercera se refiere a la ficción, que es la noción del orden. La cuarta es asumir que lo que es verdadero de lo que es aparente debe ser también cierto de lo no aparente. Esta última noción ha sido ciertamente problemática en la física contemporánea, LOL. Los 4 modos restantes pueden resumirse simplemente diciendo que los dogmáticos son malos teóricos. Como dije, Empiricus aún no explica estos modos en detalle. A continuación, el filósofo comparte detalles sobre los términos o el lenguaje utilizado por los escépticos. Esto se consideraba importante, ya que parte de la tarea era negar la certeza y, al mismo tiempo, no afirmar la incertidumbre. Más bien, mantener una duda completamente neutral. El conjunto me parece un poco trivial, pero Empírico dedica bastante tiempo a discutirlo. Voy a adelantarme. En su lugar, permítanme citar cómo él podría compartir mi propia actitud sobre el tema. No es propio del escéptico discutir sobre expresiones, y además es ventajoso para nosotros que incluso a estas expresiones no se les atribuya un significado absoluto, sino uno que sea relativo y relativo a los escépticos.
La última parte de esta introducción intenta distinguir o clarificar las diferencias entre otras filosofías y el escepticismo propio o real. La primera de estas filosofías similares, aunque distintas, se denomina la de Heráclito. Esta sección me pareció muy valiosa, ya que explica, implícitamente, parte de la filosofía ahora perdida. La cuestión por la cual los dos pueden confundirse radica en el hecho de que Heráclito pensaba que todas las cosas también contenían, o de alguna manera permitían o hacían posible, a su contrario. Es decir, que lo contrario de cualquier cosa es en sí mismo un derivado o resultado de la cosa misma. Empírico explica que, dado que los escépticos sostienen que la misma cosa es objeto de apariencias opuestas, lo cual puede pensarse como preliminar a sostener que el objeto es de realidades opuestas. Da el ejemplo de la comida que cambia de sabor, a menudo a un aparente opuesto, dependiendo de la salud o la condición física del catador. Sin embargo, esta similitud inicial no significa que los escépticos estén de acuerdo con Heráclito acerca de cualquier aseveración sobre la realidad de la existencia. Es decir, a lo sumo estarían de acuerdo en que las cosas parecen cambiar, pero no si lo hacen o lo que realmente son. Lo mismo ocurre con Demócrito. Es similar en el sentido de que está de acuerdo en que las apariencias cambian. Sin embargo, al igual que Heráclito, él también hace aseveraciones sobre la verdadera naturaleza de la realidad. En su caso, átomos y vacío. Luego hay una referencia a una filosofía llamada sirenaicismo. Esto es similar a, o tiene un elemento de, el famoso o infame, hedonismo. De cualquier manera, está de acuerdo con el escepticismo en que solo los estados mentales pueden ser conocidos. Sin embargo, dicen que el fin es el placer y el movimiento suave de la carne, mientras que nosotros decimos que es la quietud, que es lo opuesto al fin de ellos, porque, ya sea que el placer esté presente o no, el hombre que afirma positivamente que el placer es el fin, sufre perturbaciones. Además, esta filosofía afirma que existe una realidad concreta, pero que los humanos solo pueden acceder a impresiones de ella. El escepticismo, por supuesto, ni siquiera afirma que pueda o no haber una realidad concreta. Como algunos dicen hoy en día, quizás todo no es más que una simulación, lol. Luego se menciona a mi amado Protágoras. Después de citar sus eternas frases iniciales, casi las únicas frases suyas que se conservan, Empírico reconoce las similitudes ya que Protágoras postula solo lo que aparece a cada individuo, y así introduce la relatividad. Sin embargo, algunos detalles hoy en día perdidos de su filosofía contradicen. Parece que él afirma algo sobre el flujo o cambio natural de la naturaleza. Como tal, según él, el aspecto de cada objeto es el resultado tanto del observador como de la constitución natural del objeto. Tales afirmaciones se toman como dogma y, por lo tanto, no están de acuerdo con la filosofía de Empírico. La Academia de Platón se discute con mayor extensión que las previas. Para abreviar una larga discusión, permítanme decir que inicialmente, con los escritos de Platón, parece haber mucho escepticismo. Considera como Empírico argumenta. Allí donde se presenta a Sócrates, ya sea hablando juguetonamente con sus oyentes o argumentando contra los sofistas, muestra, dicen, un carácter excitante y dubitativo. Ciertamente, ese siempre me ha parecido el caso. Los diálogos de Platón están lejos de ser valoraciones sobre la verdad lineares y monolíticas. En cambio, son como si fueran una exploración suelta sin ninguna intención o fin. La mayoría de las veces, aunque algunos diálogos son de otra manera, no se llega a ninguna conclusión. De todos modos, Platón y sus seguidores, los otros jefes de la academia, no estaban del todo dispuestos a suspender el juicio o la creencia. Ellos hacen muchas afirmaciones sobre la divinidad, la naturaleza, el destino y la razón misma. Empírico dice que la nueva academia admite que todas las cosas son no aprehensibles. Sin embargo, lo admiten como una cierta aseveración, lo cual para él no es suficiente. Un tal Arcesilao, el presidente de la llamada Academia Media, es acreditado como el más parecido a Pirrón. Me siento obligada a señalar que, al final de esta discusión, parece que el pensamiento platónico está como fusionado con el estoicismo. El asunto no se describe en detalle. Verdaderamente,
Incluso si uno encuentra las aseveraciones escépticas tontas o sin sentido, la escritura es un valioso preservador de la historia intelectual. De todos modos, la última de estas comparaciones es con algo titulado empirismo médico. Siendo esto en una época muy anterior a la práctica médica estandarizada y a las academias, debe haber habido muchas escuelas de medicina diferentes. Esta compartía o incorporaba muchos elementos del escepticismo como: solo de los sistemas médicos parece evitar el tratamiento precipitado de cosas no evidentes mediante afirmaciones arbitrarias. Obviamente, los doctores prefieren parecer que lo conocen todo. De cualquier manera, esta escuela de medicina se guiaba por las propias sensaciones del paciente y nunca pretendió conocer la causa y la solución universal de ninguna enfermedad. En conclusión, debo mencionar lo gracioso y loable que es que Empírico haya descrito de manera analítica estas ideas que son naturalmente ambiguas. En la modernidad muchos dirán estas cosas, pero pocos intentarán decirlas de esta manera. Aunque suelo terminar cada video con al menos uno de los aforismos que se me ocurrieron mientras leía el texto, lamentablemente no puedo acreditar ninguno de Empírico. No obstante, te regalo algunos que están relacionados en concepto o temática. Si tomas placer en tu descubrimiento o verdad, entonces, en toda probabilidad, estás embelesado por la estupidez emocional. Donde el explorador muere, ahí se acaba la geografía. Yo nunca he perdido un argumento, porque yo nunca argumento, yo siempre, simplemente, inquiero la verdad. La verdad es voluble, nunca viene a los que la adoran y siempre se revela a los que la desdeñan. Entonces, si quieres la verdad, alardea tu amor por la duda. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.